Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Si me pueden confirmar que se escucha correctamente, se los agradeceré. Sí, Buenas maestra, se escucha. noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia filosofía. En esta ocasión, pues nos corresponde ver el tema filosofía del siglo XX, el existencialismo y la teoría crítica. Déjenme ahorita nada más termino de admitir aquí a los compañeros. Básicamente, bueno, pues lo que vamos a ver en esta ocasión eh, van a ser estos temas, dado que, bueno, pues a inicios propiamente, yo creo que a mediados del siglo XX, como sabemos, el mundo vivió pues momentos muy intensos, guerras mundiales, también avances tecnológicos, revoluciones culturales, grandes transformaciones sociales. Y en medio de todo este caos, bueno, pues como hemos estado viendo a lo largo de nuestra asignatura, la filosofía va evolucionando. Aquí, bueno, pues surgen dos corrientes muy importantes para cuestionar propiamente lo que estaba sucediendo pues en el mundo, en la sociedad. Y vienen a ser el existencialismo y la teoría crítica. ¿Qué es, a grosso modo, la teoría crítica? Bueno, pues ciertos filósofos, pensadores de una escuela conocida como la Escuela de Frankfurt en Alemania. Y bueno, pues estos grandes pensadores, que los vamos a ver más adelante, se preguntaban por qué en una sociedad tan avanzada todavía podía existir, por ejemplo, la desigualdad. También cómo es que los medios y la cultura podían de cierta manera pues manipular a las personas y por qué la racionalidad que debería de hacer a un mundo mejor terminaba creando siempre sistemas burocráticos fríos y opresivos. Y bueno, pues esta teoría crítica no solo buscaba entender al mundo, también quería transformarlo, haciendo que la gente pues reflexionara sobre lo que puede haber detrás de la cultura de masas y el consumismo. Por el otro lado, lo que es el existencialismo, bueno, pues se enfoca básicamente en la vida, en la vida de las personas, en las decisiones, en lo que las personas sienten, por lo cual, bueno, pues filósofos como Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, siempre o llegaron a decir que el mundo no tenía un sentido predeterminado. Esto porque, bueno, pues si se habla del existencialismo es como una especie de hoja en blanco en la cual cada uno de nosotros tiene que escribir su propia historia, ¿verdad? Porque pues es la vida pues individual de cada uno de nosotros. Así que bueno, pues aquí básicamente los existencialistas hablaban de la libertad, pero en el sentido de que cada persona decide qué hacer con su vida, la responsabilidad en donde cada elección que el individuo toma pues tiene consecuencias, el ser también pues auténtico, ¿verdad? Más adelante vamos a conocer, como les comentaba por ahí, la clase anterior a Martin Heidegger, que también habla de una vida auténtica, que esto a grosso modo es vivir como realmente somos, no como los demás esperan que seamos, ¿verdad? Y sobre todo, pues esa angustia existencial, ese sentimiento de vacío cuando nos preguntamos qué sentido tiene todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver propiamente estos temas y vamos a empezar por el existencialismo. ¿Qué propone el existencialismo? Esta, pues,
como hemos dicho en esta breve introducción, es una escuela filosófica que se viene a alejar de la tradición antigua, donde se buscaban definir grandes ideas universales sobre lo correcto, sobre lo verdadero, sobre lo lógico. Y aquí, bueno, pues los existencialistas proponían que la filosofía debía de comenzar por la persona, por lo que cada individuo vive, siente y piensa. Esto es, por ejemplo, cuando nos preguntamos qué significa la vida para cada uno de nosotros. También qué decisiones tomamos, cómo enfrentamos de manera personal a lo incierto. Los existencialistas decían que pues ni la moral tradicional, ni la ciencia podían explicar totalmente la existencia humana. Aquí, bueno, pues ellos veían que la ciencia describía cómo funciona el cuerpo o el universo, pero pues al final de cuentas no responde a ese vacío existencial que quizás una persona puede presentar, ¿verdad? Ese vacío que quizás una persona puede sentir, ¿verdad? O al valor que cada uno de nosotros le brinda a las decisiones. Habla, por ejemplo, en torno a la moral, que dice que la moral externa como una especie de normas impuestas por la sociedad o por las religiones pueden guiar acciones, pero no siempre considera el conflicto interno que puede tener la persona. Lo que más les importa, pues, a los existencialistas es cómo se vive, cómo vive cada individuo su vida, asumiendo propiamente, pues, la libertad y la responsabilidad. Las características importantes de esta corriente, pues, podemos decir que eh, se dice que la existencia precede a la esencia. Esto significa que primero existe y luego se construye lo que uno puede ser a través de nuestras decisiones, porque no hay, por decirlo así, un molde o un plan fijo para cada uno de nosotros. La realidad también va antes que el pensamiento, esto es que lo que vivimos y experimentamos pues nos va transformando más profundamente que cualquier idea abstracta. Y también que la voluntad pues está por encima de la inteligencia. Esto es, no basta con saber que está bien, hay que decidir hacerlo aunque implique riesgos, dudas o de cierta manera pues el miedo, el temor. Este existencialismo, pues, habla, como hemos visto, directamente, al ser humano. Le habla a sus decisiones, a sus dudas, a sus miedos, a sus sueños, a diferencias de otras filosofías que hemos visto que tratan de buscar respuestas universales. Esta corriente se enfoca en esa experiencia individual y auténtica. Hace mucho énfasis en la existencia individual, como pues hemos podido ahorita comentar, porque pues dice que cada persona es única, cada persona vive su existencia de una manera diferente. Em, los seguidores de pues de este tipo de filosofía creen que el punto de partida para reflexionar sobre la vida, pues es el individuo y no propiamente lo que son pues las reglas o en este caso también los posibles sistemas, ¿verdad? Esto es que no existe un manual, por decirlo así, ¿verdad? Para ser feliz. Realmente cada quien va construyendo su propio camino. También, bueno, pues, que existe libertad, pero también responsabilidad, ¿verdad? Porque, bueno, ser libres suena muy bien, ¿verdad? Hasta que entendemos que esa libertad implica también hacernos responsables de nuestras decisiones, porque nadie más puede vivir la vida de cada persona, ¿verdad? En este caso, pues, cada quien tiene que ser responsable de su propia existencia, de su propia vida, pero nadie más puede vivirla por cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, cuando elegimos una carrera o tomamos decisiones, por ejemplo, de decir la verdad ante una situación
difícil, pues estas vienen a ser decisiones muy personales, porque el que está decidiendo es uno mismo, ¿verdad? Y obviamente uno es el que se enfrenta pues a esas consecuencias. También, como vimos en la clase pasada a Arthur Schopenhauer, que hablaba del pesimismo, de la angustia. Existe angustia también y desesperación porque la libertad pues también asusta, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay un propósito claro en nuestra vida? Aquí los existencialistas, bueno, reconocen que la incertidumbre genera esa angustia, pero también nos obliga a buscar un sentido propio. Esto es ese vacío que quizás podemos sentir cuando nos preguntamos en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos con nuestra vida, verdad? Eso es parte propiamente de ese proceso. También, pues se habla de la autenticidad. Ser auténtico, pues es vivir, ¿verdad? Como realmente somos, no como los demás esperan que seamos. No se trata, obviamente, de ser perfectos, sino de ser honesto con nosotros mismos, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, muchas ocasiones, ¿verdad? Nuestros padres quizás cuando estamos tratando de elegir o incluso, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos, ¿verdad? Para aquellos que son padres, queremos que nuestros hijos sean pues ingenieros, doctores, eh, porque bueno, pues a lo mejor nosotros nos gusta, ¿verdad? Pero esa vida es algo que nosotros queremos que nuestro hijo viva, cuando realmente, como hemos dicho y como dice el existencialismo, la persona es la única que va a vivir esa existencia, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? No puedes tú decidir qué va a vivir tu hijo, ¿verdad? Porque esto no es así, ¿verdad? Aquí el existencialismo nos dice que sigamos nuestro propio camino, ¿verdad? Entonces, también la vida no tiene un sentido preestablecido. Puede parecer quizás en algunos momentos absurda, pero eso no significa que debamos de rendirnos. Nosotros, las personas, debemos de crear el significado a través de lo que vamos eligiendo, ¿verdad? Por ejemplo, pues quizás en algún momento podamos nosotros ver que el mundo no nos garantice justicia, no nos garantice sentido. De cierta manera podemos también decidir vivir con valores, con un propósito personal, ¿sí? Esto es de que si vemos que el mundo a lo mejor pues está definitivamente mal, no vamos a esperar, ¿verdad? A que alguien venga a resolvernos las cosas, ¿verdad? Está en nosotros decidir qué es lo que queremos nosotros hacer, ¿verdad? Para obviamente, pues vivir esta existencia de la mejor manera posible. También se puede decir que se habla en torno a tener una conciencia sobre la muerte. El saber que la vida tiene un límite, pues también nos invita a vivir con una mayor intensidad nuestras vidas, ¿verdad? Porque pues no estamos aquí para siempre, así que ¿qué es lo que vamos a hacer con el tiempo que realmente tenemos? Saber que algún día vamos a partir de este plano existencial, pues nos puede quizás motivar eh, a valorar nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestros momentos, ¿sí? A lo mejor algunos no quieran tocar ese tema, ¿verdad? Pero tenemos que ser realistas. Obviamente no debemos de estar pensando constantemente, ay, bueno, no sé qué voy a hacer si el día de mañana me voy a morir o ya no voy a estar aquí. No, simplemente, ¿verdad? Tratar de valorar lo que hoy en día tienes, la oportunidad que tienes, qué pudiste hacer el día de hoy, aprovechaste esos instantes que tuviste en la mañana, en la tarde, ahorita que todavía no se termina, ¿verdad? El día.
que estamos, por ejemplo, ahorita ustedes están aprovechando, ¿verdad?, para estudiar, están invirtiendo en estos momentos para aprender algo más, ¿verdad? Y otros tantos, pues, decidirán algunas otras, cuestiones, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que vamos, ¿verdad? Que no nos quedemos con esas ganas, ¿verdad? De decir, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Realmente hice lo que quizás a lo mejor, yo deseaba? ¿Qué es lo que me detiene a hacerlo, verdad? También, los existencialistas criticaban mucho las reglas sociales que nos encasillan, que nos limitan, especialmente si nos impiden ser libres y auténticos. Porque, bueno, podemos preguntarnos, ¿verdad?, si realmente estamos haciendo lo que queremos o estamos haciendo lo que se espera de nosotros, ya sea como hijo, como hija, como estudiante, ¿verdad? Como pareja, como esposo, como esposa, ¿verdad? Entonces, aquí la filosofía existencial nos ayuda básicamente pues a reflexionar sobre pues estas cuestiones. Em, ¿Cuáles son los orígenes del existencialismo? Bueno, aunque el existencialismo como escuela filosófica se vino a consolidar básicamente en el siglo XX, bueno, sus raíces se remontan al siglo XIX gracias a dos grandes pensadores, quienes fueron, bueno, Kierkegaard, que fue un filósofo danés, que fue pues uno de los primeros en hablar del individuo como el centro del análisis filosófico, abordando temas como la fe, como la angustia, la elección personal. Y también Nietzsche, que como vimos en las clases pasadas, bueno, fue un filósofo alemán quien cuestionó las normas morales impuestas por la sociedad y proclamó que el ser humano pues debía de crear sus propios valores. Ambos rechazaron las ideas pues de la filosofía tradicional y marcaron pues digamos un antes y un después en cómo pensar en cuanto al significado de la vida. Entonces, este existencialismo como corriente, pues toma fuerza tras los eventos traumáticos, obviamente, de las guerras mundiales, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo quedó pues muy marcado por millones de vidas perdidas, por la destrucción física y emocional, por las crisis morales y culturales, y todo este contexto pues generó un profundo sentimiento de vacío, de angustia, de pérdida de sentido. Y ante todo este panorama, bueno, pues estos filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Alberto Camus, pues respondieron con reflexiones que ponían al ser humano frente a su libertad, a su responsabilidad y a su posible soledad, ¿verdad? Porque pues ya ellos reflexionaban, ellos decían que ya no se podía esperar que el mundo les diera sentido. El sentido debía de venir de nosotros, ¿verdad? De las personas, que viene a ser pues básicamente la idea primordial y clave, obviamente, de ese tipo de filosofía. Como comentamos, Kierkegaard, pues fue un filósofo del siglo XIX, un filósofo danés, que él, bueno, pues puso, digamos, en especial atención en lo más importante, la existencia concreta del ser humano. Él decía que no podíamos entender la vida desde conceptos generales, sino desde lo que cada persona vive y elige por sí misma. Para él, pues la verdadera existencia no estaba en esas ideas universales, sino en cómo cada individuo puede experimentar, en este caso, pues el mundo. Que la vida auténtica surge cuando se toman decisiones personales basadas en sus propios valores y convicciones y que no se trata de seguir lo que otros dictan, sino que debemos de tener el valor de vivir conforme a lo que creemos, incluso si eso nos enfrenta al miedo, al error o incluso pues al rechazo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo veo mucho, ¿verdad? Y me admiro
de todos estos ambientalistas, ¿verdad? Los de Greenpeace, por ejemplo, eh, que no sé de dónde sacan fuerzas, ¿verdad? Para, pues, con ese ánimo, ¿verdad? De incluso, pues, exponer su vida, ¿verdad? Por cuidar y por proteger y por perseguir esos ideales, ¿verdad? De que no se dañe a la naturaleza, a los seres, pues, sintientes, los animales, ¿verdad? Todo lo que es la vegetación, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto obviamente, pues, puede provocar en algunos ese rechazo, ¿verdad? Pero también, pues, ellos están enfrentando ese miedo también, ¿verdad? Obviamente, pues, yo creo que nadie quiere perder, su vida, ¿verdad? Pero ellos, pues, por seguir ese ideal, vaya, esa elección que ellos han, pues, han marcado en su ruta de vida, pues, enfrentan esos miedos, ¿verdad? Pues, el rechazo, ¿verdad? Quizás pues, del resto de algunos grupos sociales, ¿verdad? Entonces, Kierkegaard nos dice que la libertad no es solo hacer lo que queremos, sino que implica asumir básicamente, ¿verdad? La responsabilidad de tener pues esa libertad. Ser libres significa tomar decisiones significativas, no solamente superficiales, y que esa libertad, bueno, pues nos obliga a ser responsables de nuestras acciones sin escondernos detrás de excusas, de reglas o de costumbres. Por eso decía que la libertad también es una carga, nos expone, nos inquieta, nos llama a vivir con coraje, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes decidieron, ¿verdad?, elegir querían estudiar, pues tuvieron que tomar esa decisión importante, ¿verdad? Tener ese coraje, ¿verdad? De decir, oye, bueno, pues yo no me quiero quedar así, ¿verdad? Yo quiero seguir aprendiendo, a lo mejor, pues tener conocimiento. Quizás no estoy trabajando actualmente o ya trabajé, tengo el tiempo para poder dedicarlo a cultivar, ¿verdad? En este caso, pues el conocimiento, la cultura, pero no me quedo con las ganas, ¿verdad? Otros a lo mejor están estudiando pues para mejorar en el caso de la cuestión profesional, ¿verdad? Entonces tuvieron ese valor, ese coraje para bien de poder elegir, ¿verdad? Y esas elecciones pues son las que definen su vida, la vida de cada uno de ustedes, por la cual pues cada uno es responsable, ¿verdad? Si han elegido, por ejemplo, seguir este camino del estudio, pues cada quien va a ser responsable de entregar a tiempo las actividades, de estudiar, de cumplir con todas estas requisitos, ¿verdad? Para poder cursar, en este caso, pues las asignaturas que nos corresponde, ¿verdad? Muy bien. Em, en el caso de Nietzsche, bueno, pues él también, tanto Nietzsche como los filósofos existencialistas que les he comentado, Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, pues se enfrentaron a una pregunta muy importante: ¿cómo darle sentido a la vida cuando no hay reglas fijas ni un propósito determinado? ¿Se acuerdan que en la clase anterior decíamos que Nietzsche proclamó que Dios había muerto? Esto no lo dijo en un sentido literal, sino más bien como un símbolo, para representar que, por ejemplo, la sociedad pues ya no vivía bajo los valores absolutos impuestos por la religión, y esto dejaba a los individuos libres, pero también solos ante pues el reto de construir sus propios valores y su propio sentido de vida.
Entonces, Nietzsche y los existencialistas rechazaban los valores sociales impuestos como la obediencia ciega, por ejemplo, la rutina, el conformismo, porque ellos decían que vivir auténticamente implicaba cuestionar las reglas, no seguirlas porque pues así se ha hecho siempre, ¿verdad? Y que la libertad pues implicaba crear esa propia ética, que la responsabilidad implicaba asumir nuestras elecciones sin culpar a los demás. Así pues, Nietzsche sostenía que la vida no tenía un sentido trascendental, como algo dado desde afuera. Decía que cada persona debía de crear su propio significado y que esto, bueno, pues sabemos que puede generar angustia porque no hay respuestas definitivas, pero también es una oportunidad pues de construir una vida más auténtica, más basada en las elecciones personales y valores propios, ¿verdad? Si no sabemos qué hacer con nuestra vida, pues esta filosofía, que es el existencialismo, nos viene a dar una especie de receta, pero vaya, no nos da una receta así de que tienes que hacer esto y esto y esto. Más bien nos empuja a definir lo que para cada uno de nosotros vale la pena vivir. ¿Ok? Martin Heidegger, bueno, pues también él fue un filósofo alemán que, pues, dentro de una de sus obras importantes, Ser y Tiempo, él se hace la pregunta en la cual, pues, eh, se cuestiona qué significa ser humano y cómo es que habitamos el mundo. Él decía que, bueno, no existimos aislados, sino que somos seres arrojados en un mundo concreto que está rodeado por tareas, por relaciones, por decisiones, por responsabilidades, que no vivimos en un vacío, vivimos en el mundo y esto define cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Porque, bueno, eh, no es la misma existencia, por ejemplo, bueno, de todos y cada uno de nosotros. Estamos, como dice Heidegger, ¿verdad? En un mundo en el cual, bueno, pues cada quien tiene tareas diferentes, tiene responsabilidades diferentes, tiene relaciones diferentes y en base a eso, pues toma decisiones diferentes, ¿verdad? Entonces, nuestra existencia está marcada por lo que nos importa, nuestros proyectos, nuestros miedos, nuestras elecciones y nuestros vínculos, ¿verdad? Esto es, nosotros no somos, por ejemplo, um, no sé, ustedes, ¿verdad? Personas, alumnos, solamente alumnos, no. Cada uno de ustedes tiene un nombre, tiene una historia, tiene una familia, tiene intereses, tiene dudas, tiene sueños. Entonces, su forma de estar en este mundo es única, ¿sí? Y Heidegger distinguía entre dos maneras de vivir. La inauténtica, que era de cierta manera vivir como se espera, siguiendo normas, siguiendo modas, opiniones ajenas, sin pensar mucho en lo que realmente se desea, ¿verdad? Y la auténtica, que viene a aceptar quiénes somos, asumir nuestras decisiones, enfrentar que la vida tiene límites, como la muerte, y por eso, bueno, vale la pena vivirla con sentido, ¿verdad? También pues hablaba en torno a la angustia, que esta venía a ser ese despertar del auténtico, porque decía que cuando sentíamos angustia existencial no era simplemente estrés, sino una forma de descubrir algo profundo, porque nos podíamos dar cuenta de que la vida tiene un fin, que somos libres, que somos responsables, y ese sentimiento pues nos obligaba a preguntarnos si estamos viviendo con sentido o solo sobreviviendo, ¿sí? Entonces, Heidegger, bueno, no busca respuestas fáciles, más bien nos invita a tomar en serio nuestra existencia, nuestras decisiones, nuestras formas de habitar el mundo. Por eso, pues su pensamiento puede ayudarnos a reflexionar sobre si estamos tomando decisiones por nosotros mismos o por presión social, qué cosas realmente nos importan
o cómo podemos vivir de una manera pues más auténtica, ¿verdad? Y eso pues obviamente que a muchos nos inspira para ponernos a pensar. Yo creo que no sé si a ustedes les pasó ahora que siento que el mundo tuvimos, bueno, no sé, cada quien ve la situación ya sea de manera pesimista u optimista. Pero, por ejemplo, en el caso ahora que vivimos en la pandemia, em, nos como que siento yo que fue una oportunidad para ponernos a pensar si realmente, ¿qué era lo que realmente valía de todo esto? El seguir, vaya, ¿qué es lo que habíamos hecho? Porque yo creo que todos estábamos con miedo, ¿verdad? De que ante ese virus que no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Quizás a lo mejor podíamos contagiarnos y no sabíamos si el día de mañana íbamos a amanecer o se nos iba a complicar y bueno, pues ya no íbamos a estar con nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, ese momento yo creo que para muchos fue un momento de reflexionar si realmente nuestra vida la estábamos viviendo conforme a lo que realmente queríamos o lo estábamos viviendo una vida inauténtica en el sentido de que estábamos haciendo a lo mejor algo que realmente no queremos, pero pues era porque así debía de ser o por costumbre, ¿sí? Entonces, a raíz de esa situación fue que, bueno, pues yo decido, ¿verdad?, hacer un cambio en cuanto a la cuestión profesional, ¿verdad? Y es que siento yo que me enfoco más a tratar de vivir una vida más auténtica, que es lo que me gusta a mí, compartir el conocimiento, aprender, conocer, tener tiempo de estudiar, tener tiempo con mi familia también. Entonces, bueno, pues gracias a que tenemos esta oportunidad de estar trabajando de esta manera, ¿verdad? En línea, pues encontré, ¿verdad? Ese nicho, ¿verdad? Que obviamente pues buscaba yo para bien de poder aprovechar, ¿verdad? Ese tiempo y poder entonces hacer lo que realmente a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, como reflexión, bueno, pues eso es lo que yo les puedo comentar en torno a lo que nos dice Martin Heidegger, ¿verdad? Sobre lo que es la existencia auténtica e inauténtica. Em, John Paul Sartre, bueno, pues de él podemos ver que no solo fue filósofo, fue también un escritor y que eso obviamente le permitió conectar ideas muy importantes de la filosofía con dilemas reales que enfrentamos cada día. Su visión del existencialismo puso al ser humano frente a su libertad, su angustia y su responsabilidad. Y él decía que, bueno, no nacemos con una misión o propósito predefinido. También, al igual que Heidegger, decía que éramos lanzados al mundo y solo después con nuestras acciones y decisiones construíamos lo que realmente somos, que no estamos destinados a ser algo, somos quienes decidimos qué tipo de persona queremos ser, porque también en ocasiones, ¿verdad? Le echamos la culpa quizás a la situación en la cual estamos viviendo, ¿verdad? A veces decimos, no, es que aquel la tuvo fácil porque pues tuvo acceso a recursos y demás. No es verdad, ¿verdad? A lo mejor, como no sé si en anteriores sesiones les decía, ¿verdad? Sí, a lo mejor algunos pueden tener recursos, a lo mejor para ir a una institución de renombre, para pues tener una carrera, pero henos aquí, no necesitamos invertir y como quiera tenemos educación de calidad y podemos llegar en este caso, pues a poder formarnos en las carreras que nos, vaya, que nos ofrecen, ¿verdad? Y gratuita. Entonces, ¿cuál es
que podemos decir, ¿cuál es el pretexto? Ninguno, ¿verdad? Solamente cada uno de nosotros es el que va a decidir si efectivamente pues se anima, ¿verdad? Pues a tomar esa responsabilidad de su propia vida, ¿verdad? Entonces no hay excusas, ni la sociedad, ni la familia, ni las costumbres pueden vivir por nosotros. Así que bueno, si elegimos, por ejemplo, em, seguir estudiando y demás, bueno, pues tenemos que también tomar esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos comentaba en este caso Sartre. Otra de las existencialistas, pues vamos a ver a Simone de Beauvoir, que ella fue una filósofa, escritora, maestra francesa, que bueno, pues también ella fue precisamente una podemos decir, de precursora de todo lo que viene a ser este movimiento, ¿verdad? Pues feminista, porque pues ahí ella también hablaba de la existencia, pero de la existencia de la mujer, ¿verdad? Porque pues también ahí implica, aparte, pues son las personas, ¿verdad? Pero no es lo mismo la forma en la cual los hombres ven el mundo o se desenvuelven en el mundo a nosotras, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente ella fue precursora también de este gran movimiento. Ella pues invitaba mucho a las mujeres a reconocer su situación, a empoderarse, a luchar por su propia liberación. Y bueno, su filosofía no se trataba solo de pensar, sino más bien de actuar para transformar. Entonces, ella, bueno, pues es una de las grandes representantes de este movimiento. Tenemos también a Alberto Camus, que él, bueno, pues hablaba en torno de la filosofía de lo absurdo. Su obra estuvo muy influenciada por grandes pensadores como Schopenhauer, como Nietzsche y también por el existencialismo alemán. Y él decía que la vida carecía de un propósito también trascendental, que no había una razón universal para existir, pero que eso no significaba que la vida fuese inútil, que el absurdo aparecía cuando sentíamos que queríamos, que podíamos a lo mejor encontrar sentido, pero que el mundo no respondía con respuestas claras. Entonces, él proponía que en lugar de rendirnos ante esa falta de sentido, debíamos de vivir con dignidad, con libertad y con solidaridad. ¿Ok? Los tipos de existencialismo, bueno, pues se dividen en existencialismo cristiano, que viene a ser una corriente filosófica que comparte muchas ideas con el existencialismo general, pero este las interpreta desde un punto de vista religioso y espiritual. En lugar de ver, por ejemplo, el ser humano como absolutamente solo en su libertad, pues plantea que cada persona vive y elige pues ante la presencia de un Dios. Al igual que el existencialismo pues clásico, esta escuela sostiene que las decisiones individuales dan forma a quienes somos, no nacemos con una esencia definida, sino que la construimos con nuestras acciones. Lo diferente es que el ser humano pues no es completamente autónomo, porque su vida tiene sentido en relación con Dios. Entonces, las elecciones que toma cada persona van a ser evaluadas espiritualmente, ya que de ellas pues depende su autenticidad moral ante lo divino, por ejemplo. Tenemos también lo que es el existencialismo ateo, que bueno, pues comparte también muchas ideas con el existencialismo general, pero sin basarse en ningún tipo de creencia religiosa, espiritual o metafísica. ¿Verdad? En este enfoque, pues cada persona es libre de construir su propia vida, pero también es responsable de lo que hace con ella. La ética, el propósito y el valor no vienen de Dios o de un Dios ni de la naturaleza, sino más bien de las acciones individuales.
Y bueno, pues no oculta que la vida puede parecer quizás absurda o incierta, especialmente cuando enfrentamos el hecho de que la muerte es inevitable y que no hay una promesa de vida eterna. Pero en lugar de rendirse ante esto, pues nos invita a la creación consciente de sentido, dar valor a nuestras relaciones, comprometernos con causas humanas y vivir con autenticidad pues cada momento. Y tenemos también lo que es el existencialismo agnóstico, que bueno, pues nos dice que no niega ni afirma lo divino, simplemente dice que no importa si hay una verdad trascendental, porque la vida sigue siendo compleja, sigue siendo incierta y desafiante para cada individuo. Entonces, este pensamiento parte del hecho de que la humanidad vive enfrentando dudas, dolores, decisiones, sueños, que la existencia sigue siendo difícil, aunque se tenga o no una creencia religiosa. La pregunta sobre Dios pues no resuelve los dilemas éticos ni da garantías de consuelo. El ser humano vive como puede y su valor pues está en cómo enfrenta su realidad, no en tener certezas absolutas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aunque hay incertidumbre, este tipo de existencialismo agnóstico no es pesimista porque afirma que los seres humanos pueden encontrar propósito en lo que se hace, sentido en las relaciones y valor en las elecciones. Y todo esto sin depender pues de una creencia religiosa, porque lo importante no es lo que está más allá, sino lo que se vive aquí y ahora, ¿verdad? Por otro lado, la teoría crítica esta viene a ser una corriente filosófica que, bueno, no solamente busca entender cómo funciona la sociedad, sino que intenta transformarla, porque su objetivo principal es liberar al individuo de las fuerzas que lo oprimen, como la desigualdad, la manipulación cultural, el abuso del poder económico. Su origen histórico, como les decía al inicio, surge pues en una Europa entre la Primera y Segunda Guerra Mundial en un momento de crisis social y política. Está muy asociada a la Escuela de Frankfurt, que fue un grupo de pensadores reunidos en la Universidad de Frankfurt. Y entre sus representantes más conocidos, pues tenemos a Theodor Adorno, a Herbert Marcuse. Ellos criticaban el pensamiento tradicional. La filosofía clásica se enfocaba en interpretar el mundo, pero la teoría crítica proponía transformarlo. Y para lograrlo, pues se centraba en problemas reales como el capitalismo, el consumo excesivo, la cultura de masas, etcétera. Entonces, ellos querían utilizar la ciencia como una herramienta de poder. Aquí los pensadores de esta corriente pues alertaban sobre esa fe ciega que se tenía en cuanto al progreso científico y señalaban que la ciencia, aunque es valiosa, puede ser utilizada para controlar y someter, por ejemplo, por medio de la tecnología, por medio de la vigilancia o la burocracia. ¿Qué pensarán ahora de lo que es la inteligencia artificial? Ahora estos chatbots, ¿verdad? Que estamos utilizando. Eh, obviamente, pues todo lo que puede ser mal utilizado, pues claro que digo, a pesar de que sea un avance, si es mal utilizado, pues claro que puede dañar, ¿verdad? A los seres humanos. Entonces, que el conocimiento no debe ser solo técnico o abstracto. Ellos decían que debía de orientarse más a la autonomía, a la libertad y sobre todo a la dignidad del ser humano. Y aquí, bueno, pues ellos buscaban explicar pues no solamente la sociedad, sino también despertar conciencia, de denunciar sistemas de poder, de fomentar pues una transformación más profunda, más liberadora. Y bueno, pues estos grandes pensadores, por ejemplo, Habermas planteaba la acción comunicativa, proponía que el diálogo racional era la base para una sociedad más justa. Su teoría del discurso promovía el debate libre, ético y crítico para poder alcanzar consensos. Teodoro Adorno pues criticaba la industria cultural porque señalaba que productos como, por ejemplo, la música, el cine comercial, pues manipulaba mucho a las masas
y que generaban conformismo y anulaban el pensamiento crítico. Otro de ellos, pues Walter Benjamin afirmaba que la historia la escribían los vencedores, ocultando siempre sufrimientos y voces de los oprimidos, porque, pues sí, es verdad, sabemos de historia por los que vencieron, por los ganadores, pero ¿qué hay de quienes perdieron? ¿Realmente eran los malos los que perdieron? ¿O es al revés? No sabemos, ¿verdad? Entonces, él proponía rescatar esas memorias que habían sido silenciadas y repensar la historia, pero desde el punto de vista, ¿verdad? De esos, pues quienes no ganaron en este caso, ¿verdad? Y que obviamente pues su historia quedó en el olvido. También, bueno, pues tenemos a Herbert Marcuse, que criticaba mucho el consumismo y, bueno, pues todas estas técnicas como formas de una esclavitud moderna. Él proponía desarrollar una nueva sensibilidad para romper con la conformidad e impulsar, en este caso, pues el cambio radical, ¿verdad? Entonces, pues sí, efectivamente, todos estos grandes filósofos desde ya venían viendo que pues seguimos igual, yo creo, ¿no? Um, seguimos igual en el sentido de que seguimos quizás con cuestiones del consumismo, eh, haciendo uso, por ejemplo, para comprar quizás cosas por querer aparentar otras cosas en lugar de verlo quizás por realmente lo que se necesita, ¿sí? Entonces, pues traemos todavía este tipo de problemas que obviamente pues tenemos que analizar y sobre todo aplicar esta cuestión de ser más críticos y saber elegir sobre todo qué es lo que queremos hacer y qué es lo que estamos haciendo en este caso con nuestras vidas, ¿ok? Muy bien, chicos, pues ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tenemos tiempo. Quiero pasar a, no sé si han visto por ahí cuando se integran a la plataforma, estamos invitándolos a que realicen la evaluación estatal Aprende Nuevo León. Esta evaluación va a estar disponible a partir de mañana, miércoles 29 y hasta el martes 4 de noviembre. Entonces, es importante que la realicen. Esta actividad, dándole clic directamente en esa imagen y en la plataforma, los va a llevar a lo que viene siendo la evaluación estatal. Nosotros como universidad hemos puesto, ¿verdad? En la semana número 10, de hecho, a partir de mañana, se abre este entregable en la plataforma. Ustedes lo van a poder ver como entregable para que al terminar la evaluación tomen una captura de pantalla y esa captura de pantalla la manden por ese medio. Obviamente, pues tienen que realizarlo en ese periodo de tiempo, a partir de mañana 29 y hasta el martes 4 de noviembre, hagan espacio para que puedan, en este caso, contestarla, ¿ok? No sé si tengan alguna duda en relación a esta actividad. Ya han revisado por ahí vaya, el entregable. ¿Alguna duda de cómo lo tendrían que realizar? Ahorita voy a mostrarles aquí cómo se encuentra habilitada ya vaya, van a tener ustedes acceso al entregable a partir del día de mañana, que es cuando se habilita en este caso la evaluación. Miren, aquí se los voy Maestra, a... Sí, adelante, Rosa. Adelante, Rosa. sí, maestra, lo que pasa es que yo intenté entrar hoy, pero me dice que mi CURP no me Hasta permitía, no, mañana.
No sé si porque sea hasta mañana. Sí, hay que esperar el día de mañana, a que se habilite. De hecho, aquí está, mire, aquí les he puesto evidencia, evaluación, Aprende Nuevo León. Aquí están las instrucciones, aquí nos dicen del 29 de octubre al 4 de noviembre, hay que participar, es una evaluación y al terminar, ¿verdad?, de presentar la evaluación, hay que tomar una captura de pantalla, pegarla en un documento en Word y subirlo como entregable aquí, ¿verdad? En este espacio que se ha preparado como evidencia para esta evaluación. Les pido por favor que, pues sí, esperen al día de mañana a que se habilite, em, Sí. Pensé que porque estaba bueno, pues en es, 30. ¿cómo, perdón? Pensé que ya era 30. No, hoy es Ok, 28, mañana sí, es está bien. 29. Sí, entonces ahí nada más les pido por favor que esperen al día de mañana y que intenten el ingreso. En dado caso que presenten ahí algún detalle, pues voy a estar ahí al pendiente monitoreando para estarlos apoyando, ¿verdad? Entonces, ese sería la cuestión. La otra actividad que corresponde, esa sí corresponde para esta semana, es el mapa conceptual. El mapa conceptual relacionado a este tema, teoría crítica y existencialismo. Aquí les doy un ejemplo, ¿verdad?, de cómo es un mapa conceptual. El mapa conceptual, pues vienen los temas se ponen en este tipo digamos, de figuras y se utilizan palabras enlace para enlazar conceptos, ¿verdad? Por eso se llama mapa conceptual. Yo voy poniendo conceptos y los voy enlazando con este tipo de palabras. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues se recomienda para el desarrollo ya sea del mapa, si lo quieren dividir, por decir, ver la parte del existencialismo y luego ver la parte de la teoría crítica, adelante, pueden ser dos. O bien, si lo quieren integrar en uno solo, también, no hay ningún problema. Hay que leer las páginas de la 149 a la 165 del libro base de filosofía. Y bueno, pues aquí el mapa les va a ayudar a identificar los conceptos más importantes. Pueden apoyarse también, por ejemplo, del material que hemos visto el día de hoy, la presentación. Si se fijaron, definimos qué fue el existencialismo, qué fue la teoría crítica, cuáles fueron sus principales representantes, qué aportaron cada uno de estos representantes. Entonces, todo esto lo pueden incluir propiamente en este tipo de esquema. Es muy importante que utilicen las palabras enlace. ¿Qué tipo de palabras enlace son? Pues pueden ser propone, critica, influye, etcétera. Aquí les he compartido en este enlace que ven aquí en pantalla ejemplos de mapas conceptuales. Denle clic aquí para que vean cómo es que ustedes pueden. Yo le voy a dar clic aquí. No sé si ahí lo estamos viendo. Sí abrió, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Y aquí Pues, vienen ejemplos de cómo es que se puede elaborar. Ejemplos, por ejemplo, de cuando estamos estudiando, no sé, un tema. Si se fijan, aquí están las palabras enlace y estos vienen siendo los conceptos importantes que hemos identificado, ¿sí? Aquí hay otras palabras enlace también y los conceptos importantes, ¿sí? Así es como realmente se hace un mapa conceptual, ¿vale? Porque luego a veces ponen así como que si fuera un cuadro sinóptico o lo ponen como un esquema de los que vienen, por ejemplo, de plantillas en Canva, pero a eso les falta poner las palabras enlace, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque en la rúbrica viene que hayan incluido sus palabras enlace. Entonces, para que puedan tener ustedes la el mayor puntaje, ¿verdad? Pues no se olviden de poner este tipo de palabras, ¿verdad? Esto es de qué manera voy explicando el tema, ¿verdad?
y cómo voy uniendo pues esos conceptos que he identificado como conceptos importantes, ¿vale? ¿Alguna duda en relación a cómo desarrollar el mapa conceptual? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Muy bien, perfecto. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Les voy a compartir como quiera esta presentación. Se las voy a dejar ahí en lo que es la plataforma. Ahí, bueno, para que puedan tener acceso también a estos, pues digamos, a los conceptos más importantes que hemos visto el día de hoy en esta sesión. Y también, bueno, pues para que accedan a lo que son las dinámicas que les he compartido. Ahorita ya no nos dio tiempo de llevarla a cabo aquí en línea, pero bueno, ustedes van a poder acceder de manera que, bueno, puedan estar pues repasando básicamente los conceptos que hemos visto en esta sesión, sobre todo pues para que nos ayude a ver si tuvimos por ahí alguna duda y bueno, pues irnos preparando en este caso para el examen final, ¿vale? Entonces, bueno, pues si no hay alguna otra duda, podemos dar por finalizada nuestra sesión. Les encargo mucho que revisen, ¿verdad? Participen en lo que viene siendo esta evaluación para que puedan ustedes dejar su evidencia en lo que es la semana número 10, que van a tener acceso a partir del día de mañana y hasta el 4 de noviembre. ¿Ok? Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia. Nos seguimos viendo en plataforma. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense Gracias, mucho que maestra. Buenas ahí noches. viene el frío. Gracias. Nos vemos.